Buenas noches, este es un déjà vu del video de Zelda Majora's Mask. Em, bueno, estuve revisando algunas cosas, vi que el sonido estaba muy fuerte y no había tenido oportunidad de volver a grabarlo. Pues prefiero eso a que se escuche todo mal y que haya problemas. Realmente estoy experimentando apenas con los editores de video, no es mi fuerte realmente. Como les decía en algún video, no era la idea del canal eh, pues hacer estas cosas, pero pues ya los estoy haciendo. Entonces, pues bueno, volví a grabar este video para que se escuche bien la voz, para que no se escuche la música por encima y para agregar un par de cosas que me comentaban en el video anterior que tienen que ver con el lore extendido de Majora's Mask. Bueno, empiezo. El, explico un poco de qué se va a tratar esto para los que no hayan tenido oportunidad de ver la primera versión. Me dedico a escribir, tengo ya un tiempo haciendo esto. Y en una rama del canal que no tenía prevista, pues me voy a dedicar a hacer análisis del mundo, de los personajes y de otras cosas de todos los videojuegos que marcaron mi infancia o que de alguna manera me tocó conocer. Uno de los primeros pues fue Majora's Mask. Yo tenía 10 años cuando salió este videojuego, lo jugué mucho cuando estaba chico, lo volví a jugar cuando tenía 20 años, lo volví a... Cada vez que lo mencionamos entre mis amigos y yo, pues siempre hay algo nuevo que sale. Entonces, este primer análisis me voy a limitar solamente a la cuestión de creación de mundos, porque el canal se especializa principalmente en cuestiones de creación de mundos, de escritura, de historia un poquito, de cuestiones técnicas de cómo escribimos, de taller de lectura y redacción y estas cosas. En otros lugares a lo mejor lo llaman español, funciones de la lengua, no sé el nombre que tenga, pero realmente es este, es como el enfoque. Y los videojuegos son como una rama adicional. Entonces, pues bueno, empiezo. ¿Qué cosas se van a tratar aquí? ¿Cómo funciona la Majora's Mask como agente de creación de mundo? No como objeto ni como personaje. O sea, no voy a hablar mucho del Skull Kid, salvo un par de líneas y así. ¿Cuál es el mundo espiritual que se ve en Majora's Mask? ¿Cuáles son las razas que participan en este mundo o en este videojuego? ¿Cuál es la geografía de Termina? Que es el mundo en el que estamos desarrollándonos. En esta segunda versión del video voy a agregar un par de cosas que se me pasaron en la primera. Eh, ¿Cuáles son las festividades? ¿Cuál es la economía? ¿Cuál es la política? Voy a hacer un apartado especial para Icana, que es una de las regiones de este juego. ¿Cuáles son las paradojas? Y al final hay una pequeña sección sobre todo el simbolismo oscuro que hay en Majora's Mask y sobre los temas y significados que hay, que va a quedar bastante claro desde la primera, eh, bueno, casi desde el principio, porque es muy claro el tema y cómo se va construyendo este tema a lo largo del juego. Entonces, cosas que no voy a tratar van a ser personajes, no los voy a tratar a profundidad, quizás los menciono, pero no los voy a hablar. No voy a hablar de la historia dentro del juego, o sea, no voy a hablar de la búsqueda de Link, no voy a hablar de templos ni de teorías. Esta última parte es la que más quiero como recalcar. Mi formación es de licenciado en letras y una parte importante que se nos recalca mucho en esta rama es que no podemos buscar cosas en el texto que no están de alguna manera sugeridas dentro del mismo texto. Es decir, puede ser que tengamos algunas bases para pensar algo, pero si no hay alguna prueba definitiva, pues para mí no es cierto y no lo dice el juego y no lo voy a tomar en cuenta porque el juego no lo sugiere. También, si tenemos una obra externa, como el caso del manga que me mencionaban en los comentarios de la otra ocasión, eh, pues el manga ya es una cuestión externa. Todo lo que viene en el manga o todo lo que venga en una explicación que haga en un tweet Shigeru Miyamoto o Anuma, que es el director realmente, pues todo eso no está dentro del juego y son aclaraciones post eh, creación. Entonces, realmente no están dentro del juego y no hay manera de que una persona que juegue Majora's Mask sepa toda esa información
si no se dedica a buscarlo. Entonces me voy a limitar solo a lo que viene en el cartucho o lo que viene en pues en la versión original o en el mundo original. Pues bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar entonces con la Majora's Mask. Eh, Dentro del juego aparecen un personaje, no es el personaje como tal, sino solo vemos los efectos de la presencia o de la existencia de este personaje. El personaje es Majora, pero nunca se sabe qué es dentro del juego. Pero como fuerza creadora de la naturaleza, es decir, como un huracán o como un maremoto, Majora's Mask está presente en todos lados, está presente en cada momento, en cada instante, ya sea a través de verla directamente, de ver como estos pequeños jeroglíficos que luego aparecen, de ver la luna, que es la representación más directa de la máscara, o el agente más directo de la máscara, de sentir los terremotos que están sacudiendo Termina todo el tiempo, y sobre todo sus efectos o las consecuencias. En cada pueblo, cada persona, casi cada hoja de pasto que encontramos en Majora's Mask nos va a hablar de una corrupción, de algún mal, de una fuerza caótica o de algún daño que se les hizo de alguna manera. Entonces, Majora's Mask como fuerza de world building, no en la cuestión de personajes, sino como fuerza creadora o fuerza motivadora de los eventos que pasan, es el máximo agente y digamos sería como, pues eso, como un huracán o un terremoto que viene a sacudir las raíces del mundo. Entonces, esa es una de las cosas importantes de Majora's Mask, es podemos verla en el Skull Kid y al mismo tiempo podemos verla en todos lados, todo el tiempo, en cada parpadeo. Como lo digo, es una fuerza del caos, no es... pues sí es directamente mala, quizás está como en esta rama de categorizar a la gente o de categorizar a un antagonista, pero es una maldad que surge del caos, es una fuerza que viene del desorden, no tanto de la maldad directa. El Skull Kid se manifiesta o hace travesuras a la gente, pero no hay, salvo el caso del Deku, que está sugerido, que es la máscara que se nos entrega, no hay ninguna otra pista de que haya un asesinato directo. En el caso del Deku es solo una sugerencia, pero no está pues tan verificado, al menos dentro del juego. Y bueno, eso es la Majora's Mask, es el caos que rodea a todo el mundo. Y por eso lo puse primero. Normalmente empiezo con geografía cuando hablo de estas cosas, pero en esta ocasión Majora's Mask o los efectos de la máscara son tan grandes que superan al mundo. Entonces, es eso. El mundo de Termina está muy simple. Voy a empezar con la parte que omití en el video pasado, en la parte de abajo, en el cuadrito, les menciono que un mapa nos va a ayudar mucho a determinar el nivel o qué tan grande va a ser la historia. Si tenemos un mapa pequeño, como en el caso de Termina, vamos a hablar de una historia personal, quizás una búsqueda que no afecte como cambiar al mundo. No estamos hablando de que Link va a salvar a 5 planetas, por decir cualquier cosa. En este caso sí es salvar un poquito al mundo. Pero un mapa pequeño casi siempre se va a limitar a la búsqueda o a las aventuras de un héroe. Si vamos, por ejemplo, a BioShock, que es un juego del que hablábamos hace poco, el mapa también es pequeño, es una sola ciudad, pero todo lo que pasa en Rapture no va a afectar a Estados Unidos o no va a afectar a otras cosas. Realmente no pasa mucho. Termina es una última nota, un mapa más grande, por ejemplo, Westeros, de de Canción de Fuego y Hielo. Tenemos un mapa colosal, pero en ese caso sí se está moviendo todo el destino del planeta junto y tenemos diferentes protagonistas. Un mapa pequeño lo puede llevar un solo héroe. Casi siempre es la regla. No siempre, pero muchas veces sí. Tenemos entonces 7 ubicaciones importantes en Termina. Aquí dice 6, pero bueno, realmente son 7. La primera es Clock Town, es la más grande de todas. Es donde suceden muchos de los eventos del juego, donde están casi todos los personajes importantes,
donde se puede hacer prácticamente todo lo que se necesita para poder salvar a las personas que están involucradas dentro de todo Majora's Mask. Es un pueblo que tiene una construcción casi medieval. Tenemos algunas cuestiones de tecnología muy básicas, como estas engranes o estas cosas. Tiene un banco, tiene una cuestión de lotería, tiene una señora que vende bombas. Estoy recordando, tenemos un juego de laberintos que se ve que se mueven placas y todo esto, pero es una tecnología que no pasa del entretenimiento, vamos, las personas no utilizan esta tecnología para cosas más importantes o para cosas más grandes. Se asume que Termina es un pueblo perdón, este, pues sí, que tiene que ver con la agricultura, porque el Festival del Tiempo, del que voy a hablar un poquito más adelante, es un festival dedicado a la cosecha. Entonces, es una festividad relacionada con el campo y Clocktown es el lugar donde se juntan todos para celebrar esto. Tenemos 5 ubicaciones más, 6. La que siempre se me olvida y por eso no lo cambié ya en la diapositiva. La segunda ubicación es dentro de la luna. Esto no es spoiler, bueno, no mucho realmente, porque es un juego ya bastante viejo y porque a fin de cuentas todo el tiempo estamos viendo cómo la máscara manipula la luna tiene una boca y pues por ahí entramos. Tenemos 5, perdón, 5 ubicaciones más. La menos importante, digámoslo así, porque no hay un templo ni nada, es el rancho que está aquí, el rancho Romani, en el que aún así, aunque no es la más importante, pasan varias cosas que sí son trascendentales, como la llegada de aliens al mundo de Termina, el secuestro de Romani, están los hermanos Gorman en el circuito de carreras que está ahí. Hay un par de interacciones interesantes. Luego tenemos, y para ir más o menos en el orden en el que vamos descubriendo los templos, tenemos en el sur, tenemos a Woodfall, que es donde está toda la raza de los Dekus, de la que voy a hablar un poquito más adelante. Tenemos algunas ubicaciones importantes como el palacio, el templo, tenemos una casa de arañas y tenemos la casa de las brujas y donde está el señor que nos ayuda a tomar fotos y que es la manera en que navegamos a través del pantano la primera vez. Luego tenemos en el norte a Snowhead, un lugar invernal en el que solo hay 3 ubicaciones principales, que es la ciudad de los Gorons, bueno, la villa de los Gorons, que es un pueblo tribal, que voy a hablar también un poquito más adelante. Tenemos la forja, que nos ayuda a tener la espada más chida de todo el juego. Y tenemos el templo de Snowhead. Luego tenemos de este lado el valle de Icana, que sería el cuarto templo. Y de este lado tenemos la Great Bay. Nada más para hacerlo un poquito más rápido. Cosas importantes, en cada una de estas secciones hay 2 o 3 ubicaciones interesantes, pero es un mapa pequeño a pesar de todo. Hay varias cuestiones que lo obligan al juego a ser pues, más pequeño que otros celdas. La primera es la cuestión del tiempo, que vamos a hablar ahorita, o al menos hablamos en las pláticas de ocio con mis amigos. La cuestión del tiempo ayuda mucho, o más bien obliga mucho a que el mapa sea pequeño, pero eso también nos da la posibilidad de revisitar varias veces cada ubicación para ver si nos faltó algo. Y sobre todo, cuando hablamos de Clock Tower, perdón, de Clocktown, es bastante más interesante porque tenemos cerca de 15, 16 búsquedas solo en el pueblo central. Entonces, eso es en cuanto a la geografía. Tenemos algunas cosas importantes. En Woodfall es un pantano. En el norte, Snowhead son montañas perpetuamente cubiertas de hielo. Great Bay es una playa, una bahía, un océano. Y Icana es un cañón o pues como montañas, pero están secas por cuestiones que vamos a hablar un poquito más adelante también. Entonces, esto es Termina, es un mapa chico que nos mueve a una aventura personal o que va a determinar el destino de pocas personas. Vamos a la siguiente parte de Majora's Mask,
que es una de las partes interesantes, una de las partes que siempre me causó más conflicto, que es el mundo espiritual, cómo se ve la religión dentro de Majora's Mask, y una muy marcada ausencia de dioses. Sí hay, pero al mismo tiempo no hay. Es como divertido, divertido mal, vamos. Entonces, tenemos en el mundo de Majora's Mask, hay magia. La magia bueno, antes que nada, este videojuego estaría clasificado como alta fantasía y alta magia. La alta fantasía es esta manera de escribir en la que tenemos dioses originales, tenemos reglas del mundo originales, tenemos razas fantásticas, tenemos ubicaciones fantásticas, tenemos un mundo que no se parece en nada al mundo original o al mundo corriente, digámoslo así. Y luego tenemos la alta magia. La alta magia es cuando hablamos de una cultura o de una sociedad que casi todo el mundo puede realizar conjuros o realizar hechizos de algún tipo, en la que la magia se puede enseñar o se puede transmitir de los unos a los otros, o que la gente conoce bastante bien las reglas de la magia. En el caso de Majora's Mask, yo lo meto dentro de la alta magia por la cuestión de que Link, bueno, utiliza magia en prácticamente todas sus formas. Eh, la Majora's Mask pues, es un agente mágico completamente. La gente ve la luna, entiende muchos de los hechizos, entiende que puede curarse o puede transformarse gracias a la ocarina. Cuando hablamos de algunos personajes como los compositores Flat y Sharp, tenemos que ellos también crean una canción mágica. Entonces la magia es bastante bien entendida y eso lo mueve o lo coloca o lo sitúa en la región de la alta magia. Esto es en cuanto a como a la orilla o lo que rodea al mundo de Termina. El mundo espiritual de Majora's Mask es muy triste. Vemos siempre a los espíritus, a las personas que se quedan o que ya no están en el plano físico, siempre son personas que están torturadas o que están sufriendo de alguna manera o que les faltó arreglar las cosas. En la primera versión del video se me olvidó, perdón, decir o hablar de los Gibdos que están en Ikana, que son estas momias o que son estos zombies, los Red Dead me parece se llaman, eh, que te piden cosas o te piden objetos para poder trascender a una vida más allá de la vida, perdón, de la muerte, pero no hay pistas o no hay momentos que le digan a uno la muerte o lo que hay después de la muerte es algo agradable. No hay muestras de un paraíso, pero sí hablamos de un limbo que es en donde está toda la gente que muere y que tiene algún arrepentimiento. Entonces solo tenemos tres planos, que es el plano terrenal, el limbo y una no existencia, digamos, absoluta. No se ve como una cosa muy divertida y sí hay dioses, sí se mencionan dioses, sobre todo los gigantes, pero los únicos que se ven actuando activamente son los dioses, o la diosa del tiempo, perdón, que es la única que ayuda directamente a Link a través de la canción del tiempo. Dentro de la región de Ikana tenemos que hay como muestras o que hay pruebas o evidencias de que hay rituales de enterramiento. Tenemos un cementerio, tenemos las tumbas excavadas y tenemos a los esqueletos, a los stalfos, que creo, me parece que son los stalfos, espero no estarlos confundiendo, que rompen las tumbas para poder acceder al mini calabozo que hay ahí. Entonces hay un ritual de enterramiento, digamos, común, hay un sepulturero y pues ya, eso es como lo más importante del mundo espiritual de Majora's Mask. Dentro de las razas tenemos 4 que son, digamos, conscientes o que son razas sapientes, que son los Deku, los Zora, los Goron y los humanos. Dentro de los humanos tenemos varias ramas, pero ahorita voy a ello. Los Deku son una especie inteligente que es amistosa por lo general, y las veces que no lo es, tampoco es tan terrible, porque solo se limitan a escupir nueces, parece que bastante fuerte, pero no tienen una malicia pura o no son
una especie que se corrompa fácilmente. Y cuando se corrompe, pues tampoco es tan peligrosa. Se asemejan mucho a plantas, de hecho casi todos ellos viven dentro de plantas. Se da a entender en Ocarina of Time que algunos de los Dekus nacen de nueces, y de hecho uno de los Dekus más importantes es el árbol Deku, que aparece igual en Ocarina of Time. En Majora's Mask, la sociedad Deku está reunida casi toda en el palacio del rey Deku, en el territorio de Woodfall. Estamos hablando de una monarquía, estamos hablando de una sociedad que tiene comerciantes y que se adapta fácilmente a muchos tipos de clima. En el norte, en Snowhead, encontramos también a un Deku comerciante que pues está harto del clima, pero que no presenta como grandes retos para vivir ahí. Luego tenemos a los Goron, que son una raza resistente, fuerte, noble, necia de alguna manera también. Es una raza que está emparentada con las rocas y que además tiene algunas trazas de los enanos del Señor de los Anillos, o bueno, de los enanos tolkienianos, para ser más específico. Tenemos esta raza que es buena trabajando con el metal. En el caso de los Goron trabajan con la piedra nada más. Son una raza a la que le interesa mucho la línea patriarcal, igual que a los enanos de Tolkien. Una raza que es como muy difícil de acceder al principio, pero conforme te van agarrando confianza, pues se van soltando poco a poco, en este caso, igual que los enanos de Tolkien. Y tienen una pequeña característica que se me olvidó mencionar en la primera versión, que es que ellos no pueden nadar, pero tampoco se pueden ahogar. Se quedan sumergidos, pueden retener muchísimo oxígeno, muchísimo aire, y hay momentos en los que pueden levantarse, pero ya como mecánica del juego, si tú como Goron Link caes en un charco de agua, te regresan al punto desde el que caíste y se te baja un poco de vida. No es como muy importante, pero ahí está. Los Zora, que son las terceras criaturas que tenemos aquí, que es este que parece pescado, están realmente basados en los pescados. Son una sociedad que no puede alejarse mucho del agua o no quiere alejarse mucho del agua. Esto hace que no puedan o no visiten a otras razas a menos que haya un río cerca de ahí. Una raza muy centrada sobre sí misma, muy hermética. No confían fácilmente en los extranjeros, muy parecido a los Goron, y se reproducen a través de huevos. Entonces, son muy parecidos a los pescados. Tienen buenas relaciones con prácticamente todas las razas del mundo. Y pues ya. Pues bueno, es eso. Las tres, bueno, los Zora no tienen una... em, tienen una monarquía, es decir, tienen reyes y tienen reinas, pero no se ve como que hagan mucho. Los reyes toman decisiones importantes, pero poco más hacen al respecto. Por último, tenemos a los humanos que se dividen en tres variaciones, que son los humanos tal cual, los humanos llanos. En los juegos de Zelda casi no aparecen. Luego tenemos a los Hylian, que son los humanos promedio, digámoslo así, de la serie de Zelda, que son estos humanos o muy, muy parecidos a los humanos, pero con las orejas estiradas hacia atrás, diferentes de los Kokiri, que son una raza perpetuamente infantilizada, una raza pura, digámoslo así, o inocente, perpetuamente inocente. Pero los Hylian sí son estos seres que se pueden transformar en adultos, vamos, y que tienen todas las características de los humanos tradicionales, digámoslo así. Y los Gerudo, que son una rama humana que se caracteriza por ser principalmente femenina, es una sociedad matriarcal, y aún así, dentro de esta sociedad matriarcal hay algunos hombres que destacan, que el principal villano de Ocarina of Time, Ganondorf, es un Gerudo, igual que el de Wind Waker. Cosas especiales de los Gerudo: es una raza que tiene la piel morena, tiene cabello rojo, los hace muy exóticos, muy acercados a las civilizaciones arábigas del mundo real, vamos. Y casi siempre los encontramos como enemigos. Esa es una cosa interesante porque
vamos a ver como hay cierta segregación racial por color de piel y por características físicas dentro de los juegos de Zelda. Una cosa que también agrego en esta sección es que las razas de Zelda son todas las razas sapientes o que pueden o que tienen alguna manera de comunicarse, son razas aliadas, digámoslo así, de Link, y todas las razas que no pueden comunicarse, que son bestias y que son, en el caso de Odolwa, guerreros, pero que no tienen una lengua entendible, todos ellos se consideran enemigos o se consideran malos. Entonces, ahí hay como una distinción importante. El enemigo es el otro, el enemigo es el no humano, el enemigo es el que no puede articular palabra. En todos los jefes de Majora's Mask tenemos esta idea de el otro es el malo, salvo en el enfrentamiento final con Majora's Mask, que encontramos a 5 niños, perdón, con las máscaras de los jefes que vamos encontrando y cada uno de ellos se presenta como la versión infantilizada o la versión inocente del jefe al que derrotamos previamente. Encontramos como su alma purificada después de, de haberlos pues derrotado en combate. Y pues bueno, todas las razas sapientes son aliadas, todas las razas no sapientes son enemigos. En Majora's Mask tenemos una sola festividad importante, que es el Carnaval del Tiempo. Ya lo mencionaba un poquito hace rato. La cosa más interesante o lo más importante del Carnaval del Tiempo es que se celebra una vez al año, que es una cuestión agraria, que tiene que ver con los cultivos, que tiene que ver con la producción y mantenimiento de la sociedad. Normalmente se celebra con música, malabares, gente que está pues ahí produciendo algún tipo de arte. En el caso particular de cuando llega Link a Clocktown, pues encontramos un festival que está a medio abandonarse porque la gente le da miedo a la luna, pero sí te dicen que hay mucha gente pues que no ha llegado o que está abandonado el festival. Realmente no hay mucho más que agregarle, es la festividad más importante. La vemos a medias porque tenemos el caso de la luna que está bajando y que no logra que complete su capacidad completa, digámoslo así. La cuestión política en Majora's Mask está muy fácil, de hecho está muy simplificada. Tenemos 5 regiones que deberían tener algún tipo de gobierno, pero los gobiernos se limitan solo a su esfera local, pero no hay interacción entre los gobiernos. De hecho, sí se llega a mencionar como que encontraste a un Goron en otro lado, pero se ve como una cosa excéntrica, una cosa extraordinaria. Los gobiernos no tienen comunicación unos con otros, y en la práctica vemos un mundo que está junto, que está muy cerca uno de otro. De hecho, eh, se dice que son 100 pasos al norte, 100 pasos al oeste, 100 pasos al sur, lo que están separados unos de otros por la cuestión de los gigantes. Eh, Quizás es un poco más ya dentro del pueblo, pero vamos, es un mundo muy pequeño y los pueblos no mantienen ninguna comunicación los unos con los otros. Cuestiones de racismo no recuerdo ahorita como muchas, simplemente a Deku Link, que es el Link que aparece como pequeña planta, que además está como más infantil, todo el mundo lo trata como niño, a Link normal lo tratan como adulto, y a sus otras 2 versiones también la tratan como adulto. De repente tienen algunos diálogos diferentes, pero están relacionados con la raza y solo te dicen cosas un tanto distintas, como se te olvidó el agua o cosas así. Pero no es como tan prevalente como ningún conflicto político. Todas las ciudades se llevan bien entre ellas. La única que no, pues es Icana, pero ahorita llegamos a eso. No hay una política bien definida. Sí tenemos 3 monarquías, que son los Deku, son los Sora y son los de Icana. Tenemos una alcaldía que es Clocktown y tenemos la tribu de los Goron y ya. Pero no realmente esta organización no afecta mucho porque siempre se ve una figura de autoridad que es responsable del pueblo y un par de decisiones más o decisiones menos, pero no hay una gran diferencia.
Otra cosa importante, la economía es una economía de trueque. Se llega a ver solo en dos ocasiones. La primera es cuando estás intentando conseguir las diferentes piezas de corazón a través de las Deku Flowers, que hay un trueque por un papel. Y la segunda está implícita, no se dice, pero está implícita, cuando los hermanos Gorman están destruyendo el carruaje, llega Romani hasta el bar de leche y te da en trueque una máscara o una botella de leche. No recuerdo exactamente cuál, creo que es la botella. Pero esos son los objetos más valiosos en los Zeldas, o por lo menos en Majora's Mask. Objetos que son útiles de alguna manera, porque las rupias, que es la moneda corriente, digámoslo así, o lo que vas a utilizar para pagar todos los servicios y todas las cosas que vas a comprar, realmente es más bien una mecánica de juego, pero los precios están pues muy, muy disparados. Aquí quiero traer un ejemplo se me fue el nombre ahorita, Link's Awakening. Está muy famoso al principio del juego, que puedes comprar el arco por 999 rupias y muchas cosas en el juego son mucho más baratas, a pesar de que si le aplicáramos la lógica corriente, un arco es mucho más barato de producir que unas bombas, por ejemplo, y unas bombas te las venden en 20 o 30 rupias. En este caso es la misma, las rupias solo son un pretexto para frenar la adquisición de ciertos elementos, pero no están integrados en una economía real, es decir, no te cuesta 80 o 100 rupias o 20 bombas y 20 nueces de las Deku, te costarían a lo mejor 5 rupias, porque pues es ir a buscar nueces al bosque, ¿no? Entonces, la rupia no tiene un valor monetario inmediato. Quizás esto ya es demasiado quisquilloso, pero solo quiero ilustrar el punto de que la economía es arbitraria y está solo como una mecánica del juego. La gente determina en realidad comercia a través del trueque o una mecánica muy parecida a esta. Llegamos al reino de Ikana, que es el lugar favorito de muchos, incluyendo el mío. Ikana es una zona que tiene más historia que todos los demás lugares juntos. Se ve que es como el lugar al que más le invirtieron tiempo, más le invirtieron esfuerzo. No sé si se haya sido por los ciclos de desarrollo o por qué, pero sí se nota que hay una mayor cantidad de eventos planeados. Para empezar, es una zona que tiene 26 encuentros entre mini jefes, subjefes, eh, este tipo de cosas. Tenemos toda la sección subterránea de los Gibdos, que cada uno de ellos te pide diferentes cosas y te da diferentes diálogos. El trasfondo o el lore, digámoslo así, de Ikana es mucho más elaborado. Hablamos de un reino que se llama Ikana, que pierde una guerra o que se enlaza en una guerra con otro pueblo que son los Garo, que son una especie de ninjas fantasma, sobre todo ninjas. Y esta guerra se perpetúa por generación tras generación tras generación. Y poco a poco el valle se va llenando de sangre, van desapareciendo las cosechas, va cayendo todo a pedazos. Eh, Hay una guerra mágica también importante con los compositores. Los músicos son los que tienen la magia en este universo y es como algo muy bonito. En el caso de los músicos, Flat y Sharp son hermanos que hacen un trueque o un pacto con el diablo. Me parece que es Flat el que lo hace. Y aquí quiero mencionar, Diablo no lo entiende igual Majora's Mask que como el diablo Satán, sino es un diablo como un espíritu maligno, más bien. Se asocia con Majora's Mask por esta omnipresencia, pero nunca se dice directamente. Entonces quizás sea un poco descabellado decir que es la Majora's Mask, pero sí con una entidad negativa hace un pacto para que su canción eh, pues no funcione, digámoslo así. En algún momento te toca salvar a uno de ellos y puedes curar a su hermano con la canción que habían diseñado originalmente para salvar el valle, que es la canción de las tormentas, una de las canciones más hermosas de los Zeldas. Se hizo famosa desde Ocarina of Time y Majora's Mask la rescata. En el reino de Ikana, sobre todo cuando vas a pelear contra Igos du Ikana, que es el rey y que sigue vivo, es digamos, un esqueleto que sigue ahí eh, atrapado en este plano, especie de limbo que habíamos mencionado. Igos de Duicana, lo enfrentamos y muchas veces te dice, soy como un espectro de la oscuridad o soy un descendiente de la oscuridad, cosas muy parecidas a esa.
Y conforme vas peleando, vas viendo, de hecho, la manera de derrotarlo es quemar las cortinas que tiene en el salón para que entre la luz, y pues esa luz lo va debilitando. Entonces, el reino de Icana es el que tiene todo este trasfondo histórico, digámoslo así, es el que tiene mayor desarrollo, tiene más cosas, se ve que hay un reino, se ve que hay una guerra, hay algunas personas humanas todavía ahí, ya son las menos, una niña y un papá, no se sabe cuánto tiempo llevan ahí encerrados, digámoslo así. Y hay una última cosa que es interesante porque no se menciona en todo el Majora's Mask hasta este punto, aunque en todos los demás templos se menciona que hay una corrupción dentro del templo y que vemos que efectivamente el templo es el que está afectando a sus alrededores, en el caso del Stone Tower Temple, es el único en el que se dice directamente que el templo es la fuente de toda la maldad, que puede ser ya sea los Garo o puede ser esta necesidad de estar matándose los unos a los otros. El rey Igos Duikana nos menciona que creó una canción para darnos un soldado sin alma y sin temor, que también es muy interesante precisamente porque es un valle todo lleno de espectros sin vida, y que te den una canción para crear una estatua sin vida es altamente simbólico, ¿no? Y bueno, hay algunas cosas que no quiero meterme mucho porque igual son teorías o son quizás sobre análisis de mi parte, o quizás más que el de la economía. Pero hay cosas que obviamente tienen que ver con el gameplay y cosas que tienen que ver con la lógica que se da cuando jugamos con el tiempo. Que es la primera, la muerte de los héroes que son Darmani y Mikau, que son las dos máscaras que encuentras después, se da una sola vez, pero las veces que regresas el tiempo encuentras que sus tumbas ya están liberadas o que ya existe la tumba en el caso de Mikau. No se sabe exactamente cuánto tiempo lleva Majora's Mask afectando Termina, pero la cinemática con la que empieza Majora's Mask es cuando el Skull Kid le roba la máscara al vendedor de máscaras y instantáneamente se ve que le roba el caballo a Link y regresa a Termina. Entonces, por la secuencia de eventos se ve que es una teletransportación casi inmediata, pero también hay pistas que sugieren que la Majora's Mask ya lleva mucho más tiempo en Termina. Entonces, como no tenemos una línea de tiempo específica, los poderes de Majora's pueden ser o muy grandes, si acaba de entrar y ya hizo todo, o a lo mejor un poco más moderados, si ya lleva más tiempo en Termina haciendo destrozos. Se asume que es la segunda, que ya lleva mucho tiempo en Termina, pero no hay una manera de establecer una línea temporal coherente dentro del juego. Hay una cosa importante que es que lo mencionábamos en la plática de ocios, que es la cuestión de que una vez que terminas el juego y que ves que todos salieron bien y que salieron rescatados, cuando te pones a analizar las cosas, cualquier ocasión que tú regreses el tiempo es digamos, la versión final del tiempo. Si rescataste a, no sé, si terminaste la línea de búsquedas para hacer la máscara del matrimonio, pues no tienes tiempo de ir a vencer a cada uno de los jefes. Quiere decir que el invierno sigue corriendo en Snowhead, quiere decir que el pantano sigue envenenado, que los espíritus siguen en Stone Tower. A lo mejor evitaste que se estrellara la luna, pero las maldiciones siguen activas. Porque cada vez que regresas, el agua está otra vez contaminado, no sé, el invierno sigue en pie. Entonces, eso es como una contradicción lógica por esta necesidad de estar regresando el tiempo. Y última cosa que lo quiero mencionar de una vez, ya lo habíamos mencionado en la parte 3 de estas pláticas de ocio, que es los legados y todos estos. El caso del manga de Majora's Mask, una versión semi-oficial que publica Nintendo en el año 2000, pues es eso, es una explicación extraoficial. Nintendo lo menciona, pero no lo reconoce completamente como esto es lo que nosotros queremos. Entonces, pues es difícil como solo integrarlo. La persona que me comentaba sobre el manga me decía algunas cosas, pero lo voy a tratar un poquito más a profundidad en la siguiente diapositiva. Pues bueno, estas son algunas de las paradojas que hemos encontrado a lo largo de los años.
Hay unas que son más famosas o que se han discutido mucho en internet y hay unas que simplemente no tienen sentido porque es la mecánica del juego. Sobre todo como esta cuestión de que se te queden los arcos y los objetos mágicos que vas encontrando, pues la lógica dictaría que regresas el tiempo y pierdes todos los objetos, pero pues no es así porque es un juego. Eh, y pues bueno, en esta última parte de la presentación o del análisis de Majora's Mask, hablando solo de la construcción del mundo, eh, em, pues se ve mucho un tema que es la soledad. La soledad es una cosa que aparece en Majora's Mask desde el intro, cuando Link va caminando en el bosque, bueno, que va sobre Epona, perdón. Eh, la primera cinemática es esa, Link va solo, le roban las cosas, llega un mundo en el que está solo, que además pues es como un universo paralelo, entonces no hay manera de que nadie lo conozca. Todo el tiempo se dice que él está buscando un amigo, pero no lo encuentra. El Skull Kid es el otro de los personajes que está solo completamente desde el principio. Se ve que sale llorando, las hadas Talt y Tile intentan consolarlo, ser como sus amigos, pero conforme van pasando el tiempo y cuando llega a robar la Majora's Mask, pues otra vez las hadas empiezan como a querer alejarse de él porque ya cambió. Los gigantes, cada uno de ellos te habla muy triste cada vez que los rescatas, dicen ayuda a nuestro amigo, pero todos están solos, todos están aislados. Eh, una cosa importante del Majora's Mask es que hay una fuerte presencia de niños o de entes infantiles y a todos ellos se les trata como pues menos que humanos quizás, o como gente que no sabe nada de lo que está hablando, entonces hablamos de eh, no sé, lo contrario de optimismo, de un pesimismo que se ha metido en los huesos de todos los adultos. Hay un adulto al que transforman en niño y que aún así transformado en niño pues pierde toda la inocencia. Realmente es el único caso de inocencia perdida en Majora's Mask. La muerte se ve como esto, como una continuación de estar sufriendo todo el tiempo. Cuando todos los personajes mueren o cuando van muriendo los diferentes actores, se menciona mucho esto de que si terminaste bien tus cosas o si no tienes ningún pendiente, pues te vas y desapareces, no hay nada después de la muerte, o por el contrario, te quedó algún pendiente y sufres todos los días hasta que alguien te ayude a resolver ese pendiente. Lo vemos más con los espíritus de Mikau, perdón, de Darmani, y también con los Gyptos que están atrapados en el Ikana Canyon. El Ikana Canyon es así como el momento más agridulce de toda la entrega, precisamente porque vemos las secuelas de la muerte. Todos los personajes que vamos encontrando, todos los NPCs tienen algún problema, están absorbidos completamente por sus problemas personales y muchos de ellos no se dan cuenta de que la luna les está cayendo encima. Entonces es como muy simbólico esto, que un problema personal te absorba más que la destrucción del mundo. Como están tan ensimismados y tan aislados del mundo que pues es como interesante ver esto. Em, Temas recurrentes a lo largo de Majora's Mask. Tenemos egoísmo, todos los personajes ven por sí mismos, avaricia, en algunos de ellos, sobre todo los que salen en las casas de Skulltula, que son estas casas de arañas también se les llama. Son personas que entraron porque habían oído de un gran tesoro, pero les cae una maldición de Majora's que los transforma en arañas y los deja ahí hasta que pues alguien los salve o que nadie los salve. La obediencia ciega es un tema que aparece en el pueblo de los Deku y también es una monarquía absurda porque tenemos al rey Deku que se obsesiona con una sola cosa y que utiliza todo su poder para torturar a una sola persona en vez de utilizar su autoridad para pues mandarle a sus súbditos que exploren el lago o lo que sea. Vemos que está enfocando todo su poder en torturar a un chango que hay ahí. Muchos de los personajes se ven así como de, bueno, nos va a caer la luna encima, pues ya para qué trabajo, para qué hago esto, para qué lo otro, se ve en muchísimos de los personajes, no en todos, pero en muchos sí.
Sobre todo en los Goron y en los Zora son los que más marcado tienen esto. Los Zora se están quemando por el agua que se empieza a calentar de más. Y pues es como de, bueno, pues no somos héroes, ¿qué podemos hacer? Y los Goron tienen exactamente la misma actitud, es esto. La inacción completa y bueno, temas importantes, soledad, aislamiento, y así. Una de las cosas que había mencionado en la primera ocasión, mucho antes, pero ahora lo quise dejar hasta acá, estamos hablando del nihilismo. El nihilismo quiere decir esta ausencia de creencia alguna. No es lo mismo que el ateísmo. El ateísmo es no creo en Dios, pero en algo puedo creer. El nihilismo es cuando niegas la posibilidad de cualquier existencia de algo más allá. Es el vacío por el vacío. Y el caso de Majora's Mask es un videojuego completamente nihilista. Cada vez que tú logras hacer algo, cada vez que puedes cambiar un poquito el mundo te recuerda que tus esfuerzos no sirven de nada. Y eso es como la epítome o lo más grande que puedes llegar a ser como nihilista, ¿no? ¿Para qué me esfuerzo si nada va a cambiar? Y esto está súper, súper marcado. El comentario que me hacía esta persona, una alumna mía, era que gracias al manga se podía dar un poquito de sentido o se podía entender un poquito la soledad de la máscara de Mayora o de Mayora, que es como en el manga me parece como un dragón, una cosa así. Pero me parece que si metemos esa explicación extraoficial, es como intentar justificar o darle una humanización a un personaje que evidentemente no es humano. Majora's Mask es un juego que pesa muchísimo precisamente porque nos da la idea de que nunca te vas a poder entender absolutamente con nada y cuando la soledad pesa, eh, más bien cuando ves que una criatura no humana puede sentir la misma soledad que tú, es una especie de empatía un poco mórbida quizás, pero puede ser una empatía o puede causarte la repulsión de decir es que algo que es tan ajeno a mí, ¿cómo va a sentir lo mismo que yo? Entonces, me parece que cuando dejamos Majora's Mask en el vacío en el que originalmente se creó, pues es esto, es un juego que tiene, o que mucha gente lo considera el juego más oscuro de todos los Zeldas, y una de las cosas más tétricas de todo esto es que te presenta un mundo en el que no hay esperanza, que no hay dioses, el único dios que te ayuda realmente no te ayuda porque te quita todos estos logros que tienes. Y eso es como lo más fuerte, yo creo, de Majora's Mask. Es un juego que sí necesitas conocer o que necesitas entender y que quizás por eso cuando salió en el 2000, pues muchos éramos niños o estábamos chicos y los que jugaban videojuegos que ya eran más grandes, pues ya no jugaban Zelda. Entonces es un juego que se quedó mucho en mi generación o en la generación del año 2000 y que, pues bueno, ahora que estamos como en esto de la cuarentena y todas estas cosas, pues nos pesa quizás un poco más porque podemos ver cosas mucho más oscuras en este videojuego de 20 años, de que sí, ya tiene 20 años el Mayoras, y no sé, son este tipo de cosas. Entonces, pues ya para no caer como en teorías y cosas así que ya lo dije, no me gusta, pues vamos a dejarlo por aquí. Este es un análisis de la creación de mundos. Si se fijan, no nos metimos en personajes, no nos metimos en historia, porque quería limitar el análisis solo a lo que está alrededor de Majora's Mask. Cómo, cómo le hizo Anuma para crear un juego que es tan tétrico, que es tan desolador y cuáles son las piezas que tiene esta desolación. Entonces, por hoy es todo. Si les gustó el video, les pido que por favor marquen la campanita, que se suscriban. No es digamos, la vertiente normal del canal, pero sí es algo que me gusta hacer cuando tengo algún tiempo de ocio. Soy papá, soy profesor, pero cuando tengo algún ratito, pues ahí lo estamos haciendo. Y pues bueno, muchas gracias. Este es un video especial para festejar que llegamos a 200 suscriptores. Quizá no es la gran cosa, pero para mí sí. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Y pues bueno, dejen comentarios si este nuevo análisis o si es la primera vez que lo ven o no alcanzaron a ver la versión anterior porque la quité. Eh, pues bueno, no sé, si les gusta este tipo de análisis, estoy preparando otro, de hecho ya lo tengo listo,
del juego de Arcanum, que también es una cosa maravillosa. Pues bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos pronto. Muchas gracias.